Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está, danos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días, mis queridos hermanos, buenos días a todos. Ahorita con casa llena vamos a dar la palabra de Dios. Qué satisfacción verles aquí presentes. Qué bueno. Así que estemos todos los domingos. Un saludo para mis hermanos de Familia de Fe que están también recibiendo la palabra este momento. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan en las redes sociales. Gracias para las personas de Mozambique, de Brasil, de Colombia, que nos siguen en su mayoría por Facebook. Y todos los que quieran conectarse en Facebook también estamos directamente conectados con ellos, mis hermanos. Damos gracias a ti, Señor, porque permites que tu palabra nos redarguya y nos llene nuestro corazón. Gracias. Un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Qué gusto que aquí presentes. Bueno, como habrán leído, no sé quién me hace acuerdo cuál era el nombre del mensaje para este día. ¿Ah? Si han leído la invitación, no se acuerda nadie. Bueno, el nombre de la prédica de ahora es Cuando la oración cambia el dictamen. Imagínense, cuando la oración, por esto es bueno orar, es bueno siempre clamarle al Señor. Y justamente en la prédica que di la semana pasada abajo en el valle, hacía referencia, un ejemplo de cómo la oración da resultado. Y Alvarito estaba acompañándome justamente ahí y hacía referencia de que yo tenía un amigo que fumaba mucho, fumaba pero como chino, estábamos hablando de más de 2 cajetillas diarias, o sea que estábamos yendo directamente a que el varón iba de ley a tener algún problema pulmonar, si no es un cáncer. Y a veces preguntan las personas, me acuerdo muchos amigos, un tabaquito no queda mal, no es porque el tabaco sea pecado, ¿sí? No es porque el cigarrillo sea pecado en sí. El pecado es no considerar su salud, es no amarse. Y como sabíamos predicar y les damos el mensaje de que una de las prioridades para nosotros entender el amor de Dios es empezar amándonos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, qué nos va a causar el cigarrillo? ¿Qué nos va a causar el vicio, ¿no? En cierta manera, nos va a dañar los pulmones y por ende nos va a dar un cáncer, ¿sí? Entonces, lo que predicamos aquí, no solo aquí, en todas las iglesias, es el cambio de actitud en referencia a nuestra propia vida, en referencia a nuestro propio bienestar. No es porque sea pecaminoso, porque Diosito castiga, no, Dios no castiga, ¿sí? Y pónganse a analizar, en el caso del cigarrillo, porque vamos al ejemplo puntual de lo que es la oración, el cigarrillo netamente te va destrozando los pulmones y te estás autoliquidando. Entonces eso no es amarse, eso es amar la sensación que supuestamente da. Yo también era fumador, les cuento, la sensación de paz, de tranquilidad, y a lo menos cuando uno tenía problemas, cogía, me sabía decir una compañera, ya estás con la mamadera, me decía, porque me agarraba el cigarrillo y estaba echa humo, que es miedo. Y antes, como en las instituciones públicas, no era prohibido fumar. Ahora por lo menos han hecho conciencia y no a la fumar en la calle, como se dice el dicho. Pero bueno, no es prédica del cigarrillo, pero era el ejemplo.
Entonces mi amigo ya se sentía mal, se sentía ronco, tenía molestias en los pulmones, pero no podía dejar, ¿sí? Entonces de mañana, me contaba él, de mañana ya está en el velador ahí, la cajetilla de cigarrillos, cogía y prendía uno tras otro. Y era una desesperación, una ansiedad que provoca la nicotina. Entonces me dice, vos que eres cristiano, ayúdame a orar para dejar este vicio. Le digo, pero es muy práctico y muy sencillo. Lo que tienes que hacer es que en la mañana, el primer día que tú te levantes, de mañanita en la mañana, le digas, Señor, te pido con humildad que me ayudes a dejar este vicio. Y listo, y en la noche cuando regreses y te des cuenta que no hayas fumado ni un cigarrillo, dale gracias que te ha dado fortaleza. Así nomás, me dice, así nomás, así tan sencillito. Sí, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Un ritual? ¿Irte al quinche de rodillas? Es cuestiones de decisiones, ¿no? Es que es obvio, ¿no? Entonces yo perdí la cuenta del tiempo que pasó. Y me acuerdo que al mes y medio me coge y me abraza y me dice, ñaño, te doy gracias. No, a mí no me des gracias, ¿qué pasó? Cuéntame. Hice lo que tú me dijiste. El primer día, ¿no? Me levanté de madrugadito y me puse a ver el alba por la ventana de mi casa y se me fueron las lágrimas y dije, Señor, mi vida depende de mis decisiones. Ayúdame a tener fortaleza. Permíteme que no fume ni un cigarrillo este día. ¡Wow! Y ni sabes lo que pasa. Dime, cuéntame. Que me olvidé de fumar. Y no fumé ni un cigarrillo todo el día. Y llegué a la casa. Y cuando llego a la casa a acostarme, veo la cajetilla ahí en el velador. Chusa, y me acuerdo, no he fumado ni un cigarrillo en el día. Gracias. Cogí la cajetilla que estaba sobrando y le boté al basurero. Y sí me fui a la azotea de mi casa, alzando la mirada al cielo, y le dije, Señor, gracias, porque me has dado fortaleza. Y como hablamos que el Dios es un Dios de oportunidades, y Él nos escucha, a veces en las circunstancias, Él oye, y de pronto cambia de decisiones. Y por eso es esta prédica, cuando la oración cambia el dictamen. A veces pensamos que el dictamen ya está dado, ¿sí? Y a veces pensamos, yo soy malo, soy hecho perversidad posible. ¿Qué no he hecho de malo yo? No tengo perdón, no tengo perdón. A veces nos hace sentir las circunstancias que no nos merecemos el perdón de nada por haber hecho las cosas malas. Pero Dios dice, si tú, como dice la palabra de Dios, si tú te arrepientes de corazón, ¿qué es el arrepentimiento? Es a veces cambiar de posición en la posición que estoy. Ese es el arrepentimiento. Entonces, dice la palabra de Dios, si tú te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. ¿Sí? ¿Alguna vez te dijeron, y preguntémonos nosotros, alguna vez te dijeron, ya no hay nada que hacer? Eso no cambia. Acepta, es tu destino. Y a veces mis colegas que siguen a Juan Calvino piensan que hay una predestinación y que a veces nosotros somos predestinados a ser salvos y a veces somos predestinados a ser condenados. Y de pronto nos ponemos a analizar en la vida que hay gente mala, que a veces preguntamos, ¿acaso Dios tendrá misericordia para perdonarlos? Chusa, y nos ponemos a pensar, ¿no? Y cuando estamos en clases de teología, cuando hacemos análisis, por cierto, conectarás en este día martes que vamos a hablar de Lutero, Calvino y Arminio, en sus posiciones teológicas, nos hace pensar que nadie tiene perdón. Y a mí me gusta preguntarles, y siempre a la Soñita me gusta preguntarle más. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el diablo se arrepiente y le pide perdón a Dios? ¿Dios le perdonaría? Ven. Dios le puede perdonar al mismo diablo, en el sentido de que ve su corazón. Obviamente que el arrepentimiento viene con el cambio. Dios ve el corazón en la situación que él piensa, porque a veces uno dice de dientes para afuera, no, sí, pero Dios nos está viendo y nos conoce más que nosotros mismos.
En tal razón, voy a contarles una historia muy bonita de un rey del reinado de Judá, se llamaba Ezequías, ¿ya? Y a él le llega una situación terrible cuando viene el profeta de Dios, que es Isaías, y le dice exactamente que le queda poco tiempo. Y le dice, arregla tu casa. Y si nos vamos al libro de Isaías 38:1, podemos leerlo, ¿sí? Ya saben que Isaías queda ¿entre dónde, Soñita? Y Apocalipsis. Qué bien, perfecto, ya. Bueno, está antes de Jeremías, con eso ya les doy el dato, ¿ya? ¿Ya? Entonces la palabra de Dios dice, por aquel tiempo, Ezequías, rey de Judá, cayó gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amos, fue a verlo y le dijo, el Señor dice, escucha claramente, da tus últimas instrucciones a tu familia, o mejor bien dicho, en otras versiones dice, arregla tu casa, ¿sí? Porque vas a morir, no te curarás. ¡Wow! Imagínense que me vengan y me digan eso, ¿ya? Ponte a arreglar tu casa porque ya te quedan pocos días. Qué terrible, ¿no? Por lo menos por la general nosotros nos ponemos a gritar ese rato, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me voy a morir? Es terrible. Recibir, recibir, recibir una noticia de ese tipo que me digan, ¿sabes qué? Te queda poco tiempo. Arregla tu casa. Es para ponerse a pensar, ¿no? Es para ponerse a pensar. Entonces, obviamente, el rey Ezequías quedó totalmente fulminado, ¿sí? Fulminado. Y tomemos en cuenta que Ezequías era uno de los reyes buenos, de los pocos que tuvo Judá, porque todos se hicieron idólatras. Y él fue uno de los pocos reyes que en cierta manera eran buenos a los ojos de Dios. Imagínense un malo como uno, un malo como yo, no tendría mayor situación en estas circunstancias. Sí, pero al mismo tiempo, cuando vemos el arrepentimiento, Dios te puede sanar inmediatamente, Dios te puede redimir inmediatamente. Entonces, Dios nos dice, pero hoy vengo a decirte algo. Hay dictámenes que Dios mismo está dispuesto a revisar cuando un hijo se atreve a orar con arrepentimiento, ¿sí? A orar con arrepentimiento, porque a veces la oración la interpretamos muy mal, la oración la interpretamos como dame, o solo dame, y dame, y dame. Sí, Dios te escucha, y dice la palabra de Dios, dice mismo, pedid y os daré. Pero el daré será en relación de tu corazón, ¿sí? Dante Gebel hacía referencia a que nosotros somos, bueno, sin alusiones políticas, ¿no? Que hacemos la oración del borrego. Porque, ¿cuál es la oración del borrego? Dame, bendíceme, cúrame, enriqueceme, solo me y me y me y me y me. O sea, solo velamos por nosotros mismos. Y Dios ve ese egoísmo. A veces estamos orando, dame la lotería, o dame dinero, dame riqueza, dame poder. Siempre el hombre se deja seducir por el poder, el hecho de subyugar a muchas personas. Pero tengamos cuidado en lo que pedimos. Entonces, ¿qué es el orar? El orar va a una conversación en relación de nuestro propio arrepentimiento, porque Dios nos da oportunidad de arrepentirnos hasta el último momento de nuestra vida. Lamentablemente, no sabemos cuándo nos vamos de aquí, porque mucha gente dice, déjame pecar hasta el último instante que me quede de vida, dicen. Ya cuando está agonizando, dice, Diosito, me estoy arrepintiendo, sálvame, y me salva. A veces no resulta así. A veces no resulta que ni sabes cómo tiras de este mundo, porque puedes estar cruzando el occidental, te pasó un tráiler y ahí quedaste, no tuviste chance de decirle ni siquiera Dios, ayúdame. Entonces,
tenemos que tener en cuenta muchas situaciones en nuestro corazón en relación de lo que debemos hacer. Y si tenemos recarga en el corazón y arrepentimiento, cambiamos. Porque el arrepentimiento implica cambio, ¿sí? Porque hay dos cosas que se parecen, tanto el arrepentimiento como el remordimiento. El remordimiento es cuando siento dolor, qué pena, qué de relajo, pero no me importa. El arrepentimiento es siento dolor, pero cambiaré y haré algo por esta situación. Es muy distinto. El rey Ezequías, un hombre que amaba a Dios, y de pronto llega Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es un dictamen muy duro que en cierta manera, o sea, te pone, como se dice, los pies en el piso de que somos finitos y que no siempre vamos a estar con vida, con salud, y uno se va dando, uno ya llega a una cierta edad, ya comienza, se ve en el espejo y dice, ya estoy arrugado, ya estoy viejito, ya mi mujer ya no me va a ver ni atractivo ni exapil por cual ella cayó de rodillas ante mí, no se dice vulgarmente, sí, no, sino que ya uno se va dando cuenta, inclusive en su cuerpo ya no es como antes, ya no es como antes hacía muchas cosas, ahora uno hace una actividad y ya cae como pollito dormido en el sofá, ¿sí? Entonces no somos infinitos. Dios nos habla a nuestra vida enfocándonos que debemos siempre arreglar nuestra casa, siempre debemos tener, no al último, ¿sí? Cuando Ezequías, el profeta lo llamó la atención en cierta manera, él estaba pasando por circunstancias difíciles, ya que los asirios tenían rodeados al reinado de Judá por conquistarles, por eliminarles. Y Ezequías, hasta cierta manera, no sabía qué hacer y tenía intencionalidades inclusive de pactar con los egipcios para poder defender su tierra y no confiar en Dios. Entonces, por esa manera vino la prueba a él, ¿no? Le dijo, arregla tu casa. Y cuando le dijo, arregla tu casa, no necesitas de cosas indebidas. Si Ezequías cogía y se aliaba, los egipcios estaban implicando que me alío al lugar más, a la manera más fácil de hacer cosas. Y como profesionales, y como personas, y como seres humanos, siempre estamos sujetos a que venga el enemigo y nos trate de seducir a hacer cosas malas. Y les cuento, o sea, en situaciones concretas. Hubo una vez un grupo de pastores, X, en X ciudad, que recibieron la llamada de cierta persona. Y les dijeron, pastor, usted es un hombre de Dios, Diosito le quiere bendecir. ¿Sabe qué? ¿Cuántos pastores son? Somos creo que como 10 en este grupo eclesial. Ah, qué bueno. Yo quiero hacerles una ofrendita. Voy a donarles unas 10 casas, o sea, una casa cada uno. Qué bárbaro, qué bendición, pero tienes que firmarme aquí, fírmame este valecito, de un precio y todo lo demás. Entonces solo uno de esos 10 pastores decidió no hacer caso a eso, porque había sido un hecho, porque nadie te viene a bendecir por las santas, como se dice vulgarmente, alberjas, a darte una casa. Había un requerimiento de lavado. Los 9 cayeron, y los 9 cayeron a la cárcel. Solo uno se restringió, porque venían las cuestiones fáciles. ¡Qué lindo! Dios me quiere bendecir, me quieren dar un carro, me quieren dar una casa. Y si les puedo decir, mis hermanos, si alguien quiere hacer conmigo eso, no lo va a lograr. Y si mi vida depende de eso, le entregaré mi vida, en razón de que es lo correcto. Entonces, cuando dice Dios, arregla tu casa, haz lo correcto. Haz lo correcto. Sí, no porque se te piense cuestiones fáciles por un lado. Yo les cuento, fui funcionario público y tenía que otorgar un permiso. ¿Ya? Un permiso que ya estaba hablado y dicho que ya se lo debía dar. Y me fui a hacer la inspección del caso para otorgar el permiso. Me acuerdo que el usuario, beneficiario del permiso, me dice, vamos para que vea. Y le dije, bueno, si las cosas están ahí, están medio cumpliendo, bueno, no hay problema, yo le voy a firmar el permiso. Yo voy a firmar el permiso. ¿Ya?
Me acuerdo que me llevó en su vehículo, entonces me iba a dejar a la oficina, entonces saca un sobre que estaba llenito de un fajo de billetes ahí. Y lamentablemente en esa época me faltaba leche para mi hija, me faltaba pagar muchas cosas, no tenía dinero, no tenía provisión. Y de pronto sudaba frío, digo, ¿será que le cojo este dinero? ¿Será que le recibo? Nadie me dice, ya está aprobado el permiso. ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? ¿Mm? ¿Qué pierdo? Nada. Pero para adentro, no es nada más, algo simple. Pero algo en mi vida, no porque yo sea santo, sí sudé frío. Ya comencé a hacer cuentas con ese dinerito que iba a saldar cuentas. Sudé frío, ¿ya? Pero algo me dijo no. Y le dije, ¿sabe qué? Déjeme aquí este rato y el permiso está revocado. ¿Pero por qué, mi jefe? Yo quiero darle un cariñito. No, está revocado. No, obviamente, con el dolor en el alma porque me servía eso. Y era difícil para mí. Una semana después mi jefe me llama y dice, ¿qué pasó con este permiso? Lo revoqué por este asunto. Qué bien, dice. El administrador mandó a hacer una prueba contigo para poderte reclasificar en otro punto. Imagínense. Si yo cogía, perdía todo. Pero me valió, me sirvió. Y en ese tiempo no era cristiano, no era nada, era ateo. Pero Dios tuvo, sí, en ese tiempo era ateo. Les estoy hablando de hace más de 20 años. Sí. O sea, pensaba. Sí. Sí, pensaste seriamente. No, yo pensé seriamente hacer las cosas. No, obviamente. ¿Quién, dígame de aquí, no está sujeto a tentación? ¿Quién? Todos estamos sujetos a tentación. Pero la cuestión, o sea, el tener la tentación no implica pecado. El caer implica. Entonces, tomen las cosas muy, muy, muy seriamente, porque puede causar muchas cosas feas en la vida. Por eso, como hemos hablado siempre, esta vida requiere de decisiones buenas, ¿sí? Si estamos en el sector público, si estamos en el sector privado, como trabajadores, seamos honestos. La honestidad es lo mejor que a Dios le agrada. No por el hecho de que Diosito castiga, no. A la postre, la deshonestidad nos llevará a pagar lo que hemos hecho. Amén. Amén. Un amén. No se asusten, mis hermanos. Es la realidad. Un aplauso al Señor. Dios nos habla en nuestra vida, enfocándonos que debemos arreglar nuestra casa. Y arreglar nuestra casa, como les dije, es hacer lo mejor, es hacer lo bueno. Pero como humanos, lo que hacemos es tratar de salvar nuestra vida a toda costa, aunque el mismísimo Dios nos diga lo contrario, ¿sí? Lo contrario. Y Dios puede cambiar esos edictos, porque a veces pensamos, es malo ponerse de ejemplo, pero cuando a mi niña le detectaron ese problema y le dieron un tiempo de vida, ella aceptó y mejor el tiempo que tuvo comenzó a entregarle a Dios, arrepintiéndose, perdonando a llamando por teléfono, ¿sabes qué? Tú me caías mal, te perdono, perdóname. O sea, comenzar a arreglar su vida y bendito sea el Señor de tener una agonía y tener el tiempo para poder hacer las cosas que no pudimos hacer, en el sentido de arrepentirnos, porque siempre hacemos cosas malas. O sea, de aquí todos somos pecadores. Y no es porque el que está en el púlpito sea santo. No, tal vez yo sea peor que ustedes. Pero hagamos un acto de contrición en ese sentido. ¿Ya? Y ahí viene una fábula que siempre me ha encontrado, que a veces, como dice la palabra de Dios, el que busca salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida en el nombre de Dios, en el nombre de la honestidad, en el nombre de la integridad, la salvará. Y es como un hombre se le acerca a Dios y le dice, ¿sabes qué? Como al rey Ezequías, el día de mañana vas a morir, vas a dejar este mundo.
Chusa. Y el hombre dijo, pero no, Señor, ¿por qué me vas a quitar la vida? No, no seas así. Ya he dicho, tú verás qué haces. Necesariamente voy a reclamar tu vida. Entonces este varón pasó toda la noche clamando, llorando, espeluznado, de todo. Y después vino paz a él y comprendió, bueno, si Dios me pide eso, ¿qué puedo hacer? Él aceptó. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, ponerme a luchar contra Dios no puedo. Bueno, comenzó como hizo el rey Ezequías a arreglar su casa. Y lo primero que le dijo al único hijo que tenía, ¿sabes qué? Dios me va a llevar. Él me vino a decir que me va a llevar y tengo que aceptar que me lleve. Y él dijo, pero no, papá, ¿cómo te vas a ir si tú eres mi papá? Yo te voy a proteger con toda mi alma, así sea, con Dios me pondré a luchar. A veces pensamos así erradamente. A veces pensamos así erradamente. ¿Ya? Y entonces pasó todo el día y le ocultó al papá, le metió en el sótano de la casa, aquí no te va a pasar nada, aquí, ya. Así salgas, aquí no te vas a morir, supuestamente. Y comenzó a caer una tormenta, pero de esas, como las que están cayendo recién aquí en Quito y en toda la zona, con rayos y tanta cosa. Entonces el papá dijo, suéltame, mi hijo, tengo que cumplir lo que Dios designó para mí. Así es que mejor no te pongo en riesgo a ti. Voy a salir de la casa y me voy al campo abierto para que Dios de una vez me lleve. Y él dijo, no, papá, no, eso nunca. Yo te acompaño entonces, que me lleve a mí también. Y los dos salieron de la casa y se fueron al campo abierto a esperar el designio de Dios. Cuando ya sentados de rodillas en pleno aguacero, en plena tormenta, burum, cae un rayo en la casa de ellos. ¿Se dan cuenta? Si ellos como que rogaban por salvarse, el papá, quedándose en la casa ocultos, el rayo les iba a fulminar. Así es la misericordia de Dios. Y por eso esta historia del rey Ezequías. Él no discutió, no reclamó porque aceptó sus circunstancias, no llamó a abogados, no llamó a nadie que marche por ellos y simplemente se allanó a lo que dijo Dios. Pero sí le dijo algo. En Isaías 38, del 2 al 3, dice la palabra de Dios. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor, oró. No le reclamó, oró. Y dijo, yo te suplico, la manera como debemos hacer. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido, fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. ¿Y por qué oró él? Porque era bueno. O sea, él hizo lo que Dios quiso que haga, pero te van a decir entonces los malos, ¿qué vamos a hacer? No nos va a oír. Sí podemos orarle en la pared aceptando nuestra circunstancia, aceptando nuestras cosas, nuestras circunstancias, nuestros defectos, nuestros errores, como lo que hizo el criminal que estuvo crucificado al lado de Cristo. Porque como ustedes saben, fueron dos crucificados. Ahí nos estamos acercando en abril y hacer la Semana Santa. Y vamos a entender cuando prediquemos las 7 palabras de lo que Cristo quiso hacer allí. Entonces habían dos criminales. Y en un criminal le dijo, si vos eres Dios, bájate de esa cruz. Y ven, sálvanos. Pensamos que tenemos derecho y obligación. Dios tiene la obligación de salvarnos y darnos. Sí. Y a veces estamos en la cruz. Señor, ayúdanos. Dame trabajo. Dame riqueza. Como que es obligación. ¿Y qué hizo el otro criminal? ¿Que acaso no tienes temor de Dios? Le dice al otro. Tú y yo estamos pagando lo que merecemos en esta vida. Estamos pagando, ¿sí? Y lo que tenemos, las circunstancias, las tribulaciones en este mundo, es lo que nos merecemos por nuestros propios actos. Y lo que hacemos siempre es reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres malo conmigo? Si yo soy una santa paloma. Y nos reclamamos, y reclamamos, y reclamamos, y no hacemos acto de conciencia de que nos merecemos lo que tenemos. Lo que tenemos, mis hermanos.
¿Qué tenemos? ¿Sí? Entonces Cristo vio el arrepentimiento en este hombre. Vio su corazón cuando le decía, y clamó y le dijo, con toda la humildad, porque él pensaba que todo ya estaba acabado, que él estaba condenado y como criminal directito al papayo. Dijo, por si acaso, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús vio su corazón. ¿Y qué le dijo? En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si le creemos esas promesas, Dios, ¿qué no hará con nosotros? Amén. Entonces, ¿qué significa la pared cuando nosotros nos ponemos en la pared a orarle, como dice Ezequiel? La pared es intimidad, es soledad, es cuando ya no hay público. Yo no saco nada si voy y me paro en medio parque y me pongo a orar, oh Señor, Padre mío. Y a veces me llama la atención y veo gente que no les juzgo, sabrán cómo hacen las cosas. Y a veces me sé ir a caminar por unas canchas de acá arriba. Y siempre me topo con un varón. Y él se para, ahí estamos más o menos unas 10 personas caminando, tratando todo. Pero hay un varón que cuando estamos caminando, nos ve caminando, entra, se pone en media cancha y se arrodilla y comienza a poner. Eso. Digo, bueno, qué devoción, ¿no? Chévere, chévere. Pero eso me hace recordar, ¿no? Un pasaje, una parábola que cuenta Jesucristo, que hubo una vez un fariseo que entra al templo, ¿ya? Y comienza a orar de esto. Y las palabras de la tenaz, ¿no? Oh Señor, que yo soy santo, soy sacerdote, soy fariseo, tú me amas y me has demostrado, porque yo soy santo, porque me merezco estar presente tuyo. Y al lado de él estaba un cobrador de impuestos, se le veía al fariseo, y él se acurrucaba y dice, Señor, perdóname por ser indigno. Ah, ¿qué cosas no? Entonces ahí pregunta a Jesús, ¿a quién escucharía las palabras? ¿Al fariseo o al cobrador de impuestos? Del corazón de arrepentimiento del cobrador de impuestos, mientras que el fariseo se echaba glorias. ¿Por qué? Cuando ores no toques trompeta delante de ti, dice el Señor. Cuando dice intimidad, soledad, llora en mi lugar secreto. ¿Cuál es mi lugar? Mi habitación. Yo tenía unos hermanos consiervos de mi iglesia que decían, mi lugar secreto, yo me meto en el closet de orar. Perfecto, amén. Hay una película que les recomiendo, cristiana, que se llama Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. En donde se metían al cuarto de guerra a guerrear en oración. Y cuando le creemos a Cristo, a Dios, entendemos que toda oración tiene efecto. Y recuerdo la oración que hizo mi amigo de dejar de fumar y que Dios le había cumplido. En el sentido, no que le había quitado las ganas de fumar, fue una decisión. ¿Sí? Hay oraciones que no se hacen de pie, se lo hacen quebrantados con aceptación del corazón. Yo que saco clamando así, parece altivez, pero cuando oro a veces he caído cara al suelo, con lágrimas. Porque ¿qué quiere Cristo? Cuando fue a la casa de la mujer del alabastro, y la mujer del alabastro cogió un perfume carísimo y le puso sobre su cabeza, y con sus lágrimas comenzó a llorar en los pies de Cristo, con arrepentimiento. Y no creo que haya sido una mujer mala, en el sentido de que las mujeres son más coherentes que los hombres para pecar en este mundo. Ella se arrepentía de su situación y con lágrimas lavaba los pies de Cristo y con sus cabellos largos los secaba. Y cuando Judas le dice, pero Señor, con ese perfume podíamos haber dado de comer a muchos pobres.
¿Cómo dejas que esta mujer lo eche en ti, en cierta manera? Y Cristo le dice, a los pobres los tendrás siempre, pero a mí no. Y esta mujer que está enjuagando mi cabeza, ungiendo mi cabeza y enjuagando mis pies con sus lágrimas. Y cuando ustedes se entregan en el lugar secreto, le dice, Señor, quiero enjuagar tus pies con mis lágrimas de arrepentimiento. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Cómo no te va a escuchar? Oremos todos los días. A mis hermanos les preguntaba y le pregunto a la Génesis, ¿cuántas veces hay que orar en el día? 3 veces, dice la Génesis. Ya. Le pregunto al Alvarito, ¿cuántas veces hay que orar en el día? Le preguntaba al otro Alvarito, pero ya me contestó el otro Alvarito. Las veces que sea necesario. Es como cuando te lavas las manos. O sea, de las manos no te lavas una sola vez al día, sino las veces que se te ensucie. La oración te limpia cuando la haces con arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. Amén. Gracias por tu presencia. La oración es nuestra única posesión para conectarnos con Dios. Él no quiere vanas repeticiones, sino que tus palabras reflejen tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es como tener una conversación sincera con Dios. Es exponerte a abrir tu corazón. Por eso a veces en la Iglesia Católica hablamos de que debemos confesar nuestros pecados ante un sacerdote, ante hombres. Pero Dios quiere que tú confieses personalmente, vis a vis con Dios, que es más difícil. En el sentido que abras tu corazón y digas, Señor, yo he hecho esto, esto otro. Mira lo que soy. Sin ti eso soy. Lava mi corazón. Entonces esa es la sinceridad que tú tienes, la conexión. Cuando entendemos que la oración es de la única manera que nos lleva a tener una comunión con Dios y nos escucha. Me acuerdo que Alvarito decía, hemos orado con mi hijo. Que Dios ha bendecido. Amén. Qué lindo, qué hermoso, qué bello. Amén, amén, amén. Porque Dios escucha nuestras oraciones, escucha. Ahora apartamos que Ezequías fue uno de los pocos reyes que era bueno. Y aún él tuvo temor santo para clamarle a Dios. En Segunda de Reyes 20, del 4 a 6, la palabra de Dios nos dice, en relación de esta hermosa historia, y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio, escucharán, central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías mismo y le dijo, vuélvete y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida a ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad porque por consideración a mi siervo David y a ti mismo. Todo se le solucionó. Y le dio 15 años más de vida. 15 años más de vida para que te arrepientas, para que hagas las cosas bien. Y Ezequías fue uno de los reyes que más honró en esos 15 años a Dios. Porque a veces cuando padecemos circunstancias difíciles, de circunstancias terribles de nuestra vida, nos damos cuenta de lo que Dios quiere en nuestra vida y nos arrepentimos, decimos, sí, qué hermoso que diga, te voy a dar 15 años más de vida. Amén. 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 Gracias, Señor. Isaías ni siquiera había salido del patio cuando Dios lo hace volver y proclama el mismo Dios que dijo, vas a morir. Ahora dice, he oído tu oración. Y así quiere.
El Señor quiere oír la oración de todos ustedes, mis hermanos. ¿Quién dice amén? La oración no informa a Dios, la oración provoca a Dios. ¿Sí? Porque Dios sabe. Que no vamos a decir, Señor Dios, estoy en este problema, ayúdame. Él ya sabe. Él quiere que seas sincero, converses con Él. Hazme caso. Créele a Dios. Todos los días, levántate en la mañana, clámale al Señor. Todas tus cuestiones, todas tus dudas, para que Él te aclare. Todas las circunstancias que te pasen, que te guíe siempre por el buen camino, por el correcto camino. Que no te afanes por las circunstancias, porque Él te va a ayudar. Él tiene el control de tu vida. Eso quiere Dios. Cuando Dios cambia un dictamen, no solo te salva, te da propósito adicional. Sí, Él no solo te salva, te da un propósito. ¿Sí? Un propósito. Y a veces me van a preguntar, ¿y qué es de los enfermos terminales que se mueren y todo lo demás, pero cambian su vida en el sentido que se arrepienten? Se arrepienten, pero tienen una muerte dulce. Se van donde está Dios. ¡Qué mejor recompensa! ¿Sí? Pero no vayan a creer con eso. Bueno, me voy donde Dios, me voy a dar el dire. No. Tenemos que cumplir nuestro estado en este mundo. Y cuando tú ves un enfermo terminal y acepta a Dios con tu actuar, porque ¿qué te dice Dios? Dale esperanza, no de vida, esperanza de que Él ya pronto estará de la mano del Señor. Él comienza a tener una convicción de paz y tranquilidad para despedirse de este mundo. ¿Ven? Porque todos nos vamos para allá. Sí. El que está aquí parado dándoles la palabra no implica que va a ser eterno. ¿Quién sabe? Cuando mire, tenemos marcado nuestro día de partir de este mundo. Los años extras no son para vivir igual, son para vivir mejor. Y Dios nos da la oportunidad de escuchar este mensaje. Dios nos da la oportunidad de tener la comunión con Él para vivir mejor y no afanados, sino dejar el control a Él. A Él. Porque Él es un Dios de milagros, es un Dios que nos levanta, porque nos ama de la manera que ni entendemos. Y cuando nosotros confiamos en Él, todas las cosas vendrán. Amén. Tal vez hoy hay un dictamen sobre tu vida. Hay un dictamen médico. Tal vez estás enfermo. Un dictamen familiar. Tienes problemas en la familia. Un dictamen financiero de pronto no te alcanza la provisión. O un dictamen emocional. ¿Sí? O espiritual, que es lo más tenaz. Mientras tengas voz para orar, el dictamen no está cerrado. Si estás enfermo de una enfermedad terminal, no tengas miedo. Órale al Señor. Él puede sanarte. O Él puede acogerte en el seno de Él, que es mejor. Déjale la voluntad a Él. ¿Sí? Si es financiero, Él te puede ayudar. Él te ayuda, te da la provisión. Pero Él quiere que creas en Él. Y si nos vamos al Éxodo, la gente era tan ruda que saliendo de Egipto, viendo los milagros que vio, viendo que Dios abrió el mar para que crucen y no, los egipcios no los maten. Dios vio que se transformaba en nube, en fuego y en nube que les guiaba, les daba de comer, les daba de beber en el desierto. No creían. Por eso quedaron vagando 40 años en el desierto. No nos quedemos 40 años ahí dándonos las vueltas. Clamemos a Dios y creamos en Él. Es la fe. Señor, como Ezequías, hoy nos volvemos a la pared. Eso dígale en su corazón. Señor, como Ezequías, nos volvemos a la pared. Dígale. Señor, como Ezequías, nos volvemos a la pared, a la intimidad para clamar al Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo no alabar al Señor?
Nos volvemos a la pared no para escondernos, sino para encontrarle a Dios en nuestra intimidad. Qué hermoso tener la convicción de que Él nos lleva, nos cambia. Qué hermoso. Por eso cada día de sus vidas, mis hermanos, no se olviden de clamar, no se olviden que hay un Dios hermoso que les cuida, que les ama, que les protege. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? Denle un aplauso al Señor. El Señor quiere redimir nuestros corazones y en cierta manera Él quiere que le hablemos al Señor, que oremos, que clamemos, que nos expongamos, que abramos nuestro corazón con Él, aunque ya nos conoce, que dejemos la altivez. La altivez es lo que nos corrompe. ¿Qué es la altivez? Nuestro orgullo, el creernos más sobre todas las cosas, inclusive entre el prójimo, creernos más que uno que otro. Seamos humildes, seamos mansos, como Él quiere que seamos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás presente en nuestra vida. El Señor cambia los dictámenes, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y porque nos ama, porque Él quiere algo con todos nosotros. Solo es cuestión de que le clamemos, ¿verdad? Humildemente, de rodillas, y que todas las noches, antes de acostarnos, nos despidamos de Él, que nos cubra nuestro sueño, y darle gracias que en este día hemos sido favorecidos a no haber padecido circunstancias difíciles. Y en la madrugada levantarnos y darle gracias por un día más de vida. Darle gracias porque todavía tenemos la oportunidad, como el rey Ezequías, que tenemos todavía tiempo para arrepentirnos y hacer lo correcto. Qué hermoso, Señor, esa oportunidad que nos da. Es cuestión de decidir. Es cuestión de decidir si vamos a clamar a Él esta noche, o en la mañana, o cuando sea. Inclusive por lo menos para servirnos el alimento, reconocer de que Él permite que comamos este día. Ya me están viendo, el galito ya me está viendo, pero ¿cómo? Si yo estoy pagando mi comida, yo estoy pagando. Yo le digo al galito, pero Dios permite que esa provisión haya llegado con el trabajo y todo, porque Dios es bueno, nos da esa oportunidad. Y si no reconocemos eso, estamos en altivez, porque muchos dicen así, muchos profesionales dicen, no, pues que yo me he quemado las pestañas para poderme labrar mi vida. No es así. Muchos me van a decir, yo también decía eso. Yo por lo que sé, me merezco lo que tengo, por lo que sé. Yo no me merezco nada. Por mi altivez. Yo merezco estar muerto ante Dios por mis pecados. Pero Dios me dice y me sacude, no, yo te amo. Y a todos nos dice, te amo, te amo, te amo. Solo quiero que dejes tu altivez y solo converses conmigo. Y esa es la oración, conversar con Él. Date un tiempito conmigo. Ahí donde usted está, cierre los ojitos. Y en su corazón comienza a clamarle al Señor. Y dígale, Señor, quiero tener un tiempo contigo. Permíteme que tu dictamen cambie mis circunstancias, Padre. Tú ves que estoy padeciendo.
Tú ves que estoy sufriendo, pero me estás dando convicción, Señor, de que a veces mi tribulación es por mi propia culpa. Yo te estoy crucificando, pero tú con tu inmenso amor no interesa que estés en la cruz, solo interesa que una palabra ya nos comience a redimir. Y el Señor dice, estoy aquí en la cruz por ti, porque quiero que tengas la oportunidad de que estés con mi Padre en la mesa de la salvación. Y cuando entendemos ese sacrificio máximo de que Él dio su sangre por nosotros, comenzamos a entender con humildad. Oh Señor, aunque me des un año más de vida, pero un año contigo, te doy gracias. Un año de paz, de hacer las cosas bien, Señor. Y clamarte a ti, Padre, por todos mis hermanos, Papito Dios, para que ellos se alineen contigo, Señor, Padre mío, pero una palabra tuya para sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y doblegarnos en humildad ante ti, Señor, para clamarte, para orar, para que tu designio sea distinto a nosotros, para que tú nos transformes en tus hijos, como lo prometes en tu palabra, ser hijos tuyos, adoptados. Éramos creación, pero ahora tú nos haces hijos, Padre tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la presencia de mis hermanos aquí en este día, Señor Dios. Bendíceles. Y en esta nueva semana que sea llena de tu presencia en nuestra vida y siempre. No permitas que nos soltemos de ti, Papito. Llévanos de tu mano. Úngenos con tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en nuestro corazón de hacer las cosas bien. Porque cada toma de decisiones nos llevarán a una consecuencia. Y queremos que esa consecuencia seas tú, Señor. Y que la decisión que tomemos sea correcta. Gracias, Papito Dios, por la vida de todos mis hermanos. Bendíceles, llénales de tu espíritu. Nos acogemos a tu palabra que dice, si nos endulzamos, si nos satisfacemos en tu palabra, Padre, en ti, en tu esencia, tú eres fiel y justo para cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. Gracias, Padre mío, por tu presencia. Toda la honra y toda la gloria para ti, precioso Adonai, en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso.